parte del cambio. Iniciamos nuestro ciclo de clases virtuales. Quédate en casa. www.juanurdiales.com/academic. La electricidad concierne a los fenómenos que ocurren debido al flujo de cargas eléctricas. Estos fenómenos pueden ser varios, como la electricidad estática, el electromagnetismo, entre otros, pero en este video nos concentraremos en el más común, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor. Existen tres magnitudes que caracterizan a la corriente eléctrica: la intensidad de corriente, que a veces se le llama corriente a secas, el voltaje y la resistencia, que es propia del conductor por el que fluye. Vamos ahora a ir ilustrando cada una de ellas. Empezamos por la intensidad. Debemos pensar en la corriente como cuánta carga fluye por el conductor en cierta cantidad de tiempo. Si es que imagináramos el circuito como una tubería de líquido, la intensidad sería cuánto volumen de agua pasa en un tiempo. Podría pasar un bajo volumen de agua, que en nuestro circuito sería lo mismo que una baja cantidad de carga por segundo, o podría pasar un volumen bastante grande, que en el conductor sería equivalente a una cantidad alta de corriente. La corriente la medimos en amperios. En cambio, tratemos de imaginar al voltaje como la presión con la que fluye el agua en una tubería. En un circuito, las cargas pueden fluir con mucha energía, es decir, moviéndose rápido y con fuerza considerable. Esto da un alto voltaje, o si pensamos en términos de agua, esto equivaldría a un chorro a presión. Las cargas también pueden moverse con voltaje bajo, o lo que es lo mismo con baja energía, lo que sería en la tubería un caudal lento y sin impacto. Al voltaje se lo mide en voltios. La resistencia es un parámetro que depende solamente del material conductor, o sea, de aquel que actúa como la tubería de las cargas. Los materiales pueden ser muy malos conductores, al punto de ser aislantes, como la madera, pueden ser semiconductivos ni buenos ni malos, como el silicio, o excelentes conductores, como el cobre. A la resistencia la medimos en ohmios. Estas tres cantidades se relacionan en lo que conocemos como la ley de Ohm. Vamos con unos conceptos sencillos sobre circuito serie y paralelo. Un circuito está en serie cuando sus componentes se unen fin con inicio, y está en paralelo si se unen inicio con inicio, fin con fin. Veamos algunas de las propiedades de estos circuitos. Los circuitos en serie tienen dos propiedades fundamentales. La corriente es la misma para todos los elementos y el voltaje se reparte a cada uno. ¿Por qué? Porque si recordamos, el voltaje es la energía con que fluye la carga, y mientras la corriente se mueve va dejando energía en cada componente, y cada vez queda menos para el siguiente. La corriente es la misma porque la cantidad de carga no disminuye. En cambio, en los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los componentes, pero la corriente se reparte para cada uno. Los conductores actúan como tuberías, y la cantidad de carga que fluye por ellas se va dividiendo conforme encuentra una y otra tubería. Esto hace que la corriente no sea la misma para cada rama del circuito. El voltaje es el mismo porque la energía con la que fluyen las cargas no se va gastando como en el caso anterior. Y con esto nos despedimos de este tema de circuitos básicos.